Bueno, un cordial saludo para el municipio de La Unión. Hoy vamos a conversar sobre un tema que con toda seguridad le apunta a la sensibilidad de quienes estamos interesados en tener mascotas. Hoy vamos a hablar de la ley Ángel. Vamos a referirnos al tema de la regulación normativa que tiene que ver con el tema de los animalitos. El tema del maltrato animal, el tema de las responsabilidades que debemos asumir con ocasión a tener una mascota, por ejemplo, a cuál debe ser nuestro trato con respecto, por ejemplo, a los animales. Voy a empezar refiriéndome a un documento que por allá en la década de los 90, finalizando los 90, tal vez por allá en el 97, un documento que sacó Gabriel García Márquez, nuestro premio Nobel de literatura. Gabriel García Márquez, en un texto que se llama Un país al alcance de los niños, escribió en su parte introductoria algo muy interesante. Él decía que los primeros españoles que vinieron al Nuevo Mundo a conquistar América, los primeros españoles se aturdían con el canto de los pájaros, se abrumaban con la originalidad de los olores que expelía la naturaleza. Y además de eso, ellos acabaron en poco tiempo con unos perros que los indígenas criaban en una especie de perros, y esa especie de perros era muy particular porque eran unos perros mudos, dice Gabriel García Márquez, y entonces los indígenas los criaban para alimentarse, para comérselos. Los españoles se comían esos animales. Nosotros hoy no hacemos una barbaridad de esas. Primero porque criamos los perritos, criamos los gatos, criamos las mascotas con un objeto totalmente diferente, y uno de esos propósitos es vincularlos al núcleo de nuestras familias. Y al vincularlo al núcleo de nuestras familias, lo que hacemos es expresar afecto por los animales. Entonces es por eso que hoy es importante hablar de la ley Ángel, en qué consiste el tema de la ley Ángel y por qué es importante pues abordar esa temática. Ahora bien, no significa que no sea un tema de interés para quienes de pronto no tengan una mascota en la casa, pero con toda seguridad un alto porcentaje de las familias hoy en Colombia, para no irnos para otras latitudes, cuenta con una mascota al interior de sus casas. Por ejemplo, si uno se va para Pantalio, encuentra por allá, encuentra en Pantalio, por ejemplo, en la finca ya de Gordolindo, de Jaime, encuentra una marranita, que cariñosamente ellos la llaman tocineta, y así. Y se ve pues ese fervor y ese afecto incluso de todos los que visitan el lugar con respecto pues a lo ocurrido allá en el Chapecó. Entonces Tocineta pues goza del afecto no solo de los dueños, sino también de todos los visitantes. Y es de eso que vamos a hablar. Ahora, el tema de la ley Ángel fortalece la lucha contra el maltrato animal. Es decir, el derecho concebido como el conjunto de normas que regulan las conductas de relación, encuentra importante en el Congreso de la República, en este caso la Cámara de Representantes, fortalecer la lucha contra el maltrato animal y actualizar el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, que es la Ley 84 de 1989. Entonces es importante recordar que las leyes tienen un propósito, y las leyes tienen un propósito de regular nuestras conductas de relación. En este caso particular, cómo nos estamos relacionando con los animales. Por ejemplo, en el artículo primero, el objeto de esa ley señala que la ley pretende, el objeto de la presente ley es fortalecer la lucha contra el maltrato animal mediante acciones que garanticen la prevención, la investigación y sanción de la violencia contra los animales en los procesos penales y policivos. ¿Qué significa? Significa que esta ley, estas regulaciones
normativas están encaminadas es a sancionar policivamente y desde el derecho penal cuando es muy gravosa la conducta de una persona con respecto al trato que le está dando a los animales. Entonces es importante recordar eso. Asimismo también se actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Eso es lo que hace pues esta ley. Y además modifica artículos, por ejemplo, como el 339b de la Ley 599 de 2000, que es el Código Penal. Entonces el tema se volvió muy serio. Y se volvió muy serio, ¿por qué? Porque es importante recordar que conductas, por ejemplo, como algunas que podemos recordar, por ejemplo, recientemente el tema de una muchacha que tuvo inconvenientes en un aeropuerto y no le permitieron viajar con su mascota, un perrito, y entonces se metió al baño y ahogó el animalito, o sea, cogió el animalito de chivo expiatorio. Y entonces mató el animalito y bueno, ahí hay un proceso ya en curso en contra de esa muchacha. ¿Por qué? Pues porque se le aplica, porque la ley es para estrenarla, no es para dejarla ahí. De eso habla un criterio dentro del derecho que se llama el criterio de eficacia. La eficacia del derecho no puede ser una eficacia simbólica. Es decir, el criterio de validez nos dice cuál es la norma que existe, cómo está tipificada y qué ocurre cuando nosotros la inobservamos como seres humanos, como administrados. Y el criterio de eficacia consiste en que nosotros estamos llamados a someternos al imperio de la legalidad, a ese enunciado normativo. ¿Por qué? Porque estamos obligados a atender, no desdeñar ese enunciado normativo. En este caso lo que tiene que ver con el tema del maltrato animal, que muchas veces se convierte en sevicia, muchas veces son conductas que se perpetran incluso en vía, o sea, no les interesa maltratar a un animal, cogerlo a garrote dentro, ahí en espacio público. Eso también pues, también por ejemplo, a veces son los niños y entonces ahí empieza un tema de cuántos años tiene el niño y quién es el responsable legal de ese menor. También es un tema pues importante que hay que revisar, porque el hecho de que el niño sea inimputable, por ejemplo, no significa de que no va a haber una responsabilidad policiva o que es en un tema administrativo o penal con respecto, por ejemplo, a los padres en ese asunto. O peor aún, por ejemplo, cuando se incurre en una conducta tan reprochable, por ejemplo, como la zoofilia. Así lo contempla pues el tema de la ley Ángel, cuando se cometan actos sexuales con los animales. También cuando alguno de los delitos previstos en los artículos anteriores se cometiere por servidor público. Si es un servidor público el que hace eso, todavía es mucho más agravante, porque se le aplica el enunciado normativo número 6 de la Carta Política, donde dice que los particulares son responsables por infringir la Constitución y la ley, los servidores públicos lo son también por eso, pero además por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Ese es el artículo 6 constitucional, entonces es mucho más gravoso el asunto. Y otra cosa que está ocurriendo ahora con el tema de las redes es, por ejemplo, cuando el maltrato incluso se atreven a pasarlo pues en las redes sociales. Todavía pues es más complicado el asunto, pero yo quiero recordar algunos asuntos con respecto al maltrato animal, no solo el que mencioné ahorita con respecto a la muchacha en el aeropuerto, sino también, por ejemplo, casos muy particulares, como por ejemplo, recuerdo yo alguna vez en una vereda de un municipio pues del departamento de Antioquia, que el hijo de un señor Seferino, menciono el nombre porque esa persona pues ya murió, y bueno, y tampoco voy a mencionar pues cuál es el municipio. El señor Seferino tenía un hijo, y entonces el hijo era tipo pues campesino, y estamos ubicados en una vereda. Entonces el muchacho empezó a hablar con el profesor y el perrito ahí metido en la conversa pues prácticamente ahí, y entonces al muchacho como que le incomodó y sacó pues, desenvainó un machete y delante del profesor agredió al animalito y lo dejó sin vida. El profesor pues quedó estupefacto, quedó en shock frente a ese asunto,
y nos compartía en unas actividades que llamaba Moneda de Tiempo Microcentros esa experiencia tan incómoda que vivió pues en ese momento. Pues incluso con toda seguridad dice él que donde hubiera hecho un reclamo de pronto acalorado por su indignación, también a él le hubiera tocado un poquito. Entonces son situaciones que uno dice, hombre, es un mundo al revés. ¿Cómo atreverse una persona de pronto a asumir una conducta de esa naturaleza? Recientemente en los medios de comunicación, el colombiano, por ejemplo, mencionaba que el presidente del Consejo Nacional Electoral, que es el doctor Álvaro Hernán Prada, denunció que ha venido recibiendo amenazas recientemente y que a razón de esas amenazas se le metieron a una de sus fincas y le envenenaron 3 perros. También se metieron a otra finca y mataron a un caballo a puñaladas. Entonces uno dice, hombre, hay personas que de manera muy absurda asumen estas conductas, y es precisamente esta clase de programas lo que nos lleva a reflexionar sobre el asunto, porque es inconcebible que nosotros terminemos, por ejemplo, inobservando o haciéndonos dejándonos llenar de indiferencia, como dice Mercedes Sosa, que la indiferencia no te alcance, es un monstruo y pisa fuerte. Entonces no podemos ser indiferentes frente a estas realidades de maltrato animal. Al contrario, tenemos que vincularnos en todos los procesos que conduzcan a evitar esto, y una manera de involucrarnos es la forma en que estamos orientando al interior de nuestras familias a nuestros hijos, la manera en que estamos orientando, por ejemplo, en las instituciones educativas, los centros educativos rurales, a nuestros estudiantes. La manera en que nos podemos estar involucrando es estar muy atentos como ciudadanos avisados, porque estos programas lo que buscan además es que las personas se ubiquen en un contexto normativo básico para que recuerden de que esto existe, y que en consecuencia, si hay una persona que transita en contravía a estos enunciados normativos, pues yo escuché en el programa de que esto es contrario a la ley y esto se puede denunciar, o yo puedo formular una queja, o puedo ir a tal dependencia o a tal secretaría de despacho, y lo importante es pues que el tema no vuelva a suceder. También recuerdo, por ejemplo, el caso de una señora que un señor se enamoró tenía una cantidad de animales en la casa, una cantidad de perritos, y entonces cachorros, y entonces el señor le pidió un perrito, y entonces ella pues le regaló el cachorrito, y alguna vez la señora por casualidad fue a esa vereda, y entonces pasó por la finca del señor y vio que el señor, la manera en que había marcado, así como en la esclavitud, al animalito, a la mascota, era mochándole él a sangre fría las orejas y la cola, que para que se pudiera diferenciar con respecto a los demás animales de la vereda. Entonces todas estas clases de cosas, el legislador se ha sentado a revisarlas. Estas anécdotas que yo estoy contando acá y muchas otras que con toda seguridad existen, el legislador ha conocido algunas, y entonces llega y dice, hombre, tenemos que actualizar la norma con respecto a este tema, tenemos que profundizar las sanciones de carácter administrativo, que en este caso son las policivas, o incluso sancionar de manera penal a quienes infrinjan en esta clase de conductas que son reprochables a todas luces al ordenamiento jurídico. Entonces, el tema de la ley Ángel, que fue aprobada, por ejemplo, en el Congreso el pasado 25 de febrero, lo que hace es actualizar y reforzar las normas penales y policivas de protección animal. Ahora, en una presentación que hace ámbito jurídico con respecto a esta ley, me llamó la atención una historia de un filósofo francés, filósofo y periodista francés, Albert Camus. Cuando él señala, por ejemplo, en una de sus anécdotas, que cuando era muy joven, en Argelia, estamos hablando de Francia, ¿no? Aquí mismo en el oriente antioqueño, la mamá le pidió que le llevara una gallina. Entonces él fue, claro, era un niño, y ya, tráigame una gallina, y entonces fue por la gallina, trajo la gallina, le trajo la gallina a la mamá, y la mamá llegó, le amarró las paticas a la gallina, y él vio no solo cómo la mamá le agarraba la cabeza a la gallina y la degollaba,
sino que también él señala que él escuchó, por ejemplo, el grito del animal. Así lo señala pues en un escrito pues muy especial que ya les voy a mencionar. Y entonces, a razón de eso, mucho más adelante, cuando el hombre pues ya se volvió un ensayista pues de renombre, por allá escribió en 1958, escribió un apasionado ataque contra la guillotina, porque en Francia, un país de Europa, pues mataban a las personas, pues cuando condenaban a una persona a muerte, la manera de hacerlo era a través de una guillotina, que era le metían la cabeza en una estructura metálica y bajaban una cuchilla. Y entonces él escribió un apasionado ataque contra la guillotina como resultado en buena parte de la polémica suscitada. La pena capital fue abolida en Francia. Es decir, fue tan apasionado el escrito de Albert Camus con respecto a la guillotina, inspirada por esa experiencia que él siendo un niño vivió y que presenció en su propio hogar, que inspirado en esa anécdota, él escribió algo tan apasionadamente que Francia decidió abolir la guillotina. Y entonces es importante porque no solo esa es la fortaleza de un buen escrito, de un buen cuestionamiento, de una buena reflexión, sino también la autoridad intelectual que tenía el hombre para influenciar en la forma de gobernar, y en consecuencia pues se convirtió en un actor político al punto que se tomó una decisión en ese sentido para abolir la pena capital, que era concebida con la guillotina. Muy importante además porque, por ejemplo, pues es trágico. Hoy, por ejemplo, es muy trágico tener que conocer más bien que en muchos países todavía, en algunos estados de los Estados Unidos todavía funciona la pena de muerte, y entonces son temas que nosotros también tenemos que reflexionar, ¿cierto? También resulta, por ejemplo, muy paradójico que personas en nuestro país de alguna manera aplaudan o se complazcan en decir de que lo que hay que es ponerle mucho más rigor a las penas y llegar incluso a la pena de muerte sin ni siquiera detenerse en entender lo que es la proporcionalidad de la pena. De todas maneras son discusiones pues que pueden suscitarse de manera académica, pero que nosotros también tenemos que recordar que, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, y en este caso estamos hablando, no estamos enfatizando no solamente en los derechos humanos, sino también el tema de los derechos de los animales como seres sintientes. Entonces vuelvo a mencionar que hay unas circunstancias de agravación punitiva con ocasión al tema de la violencia, del maltrato contra los animales. El tipo de regulación que tenemos con la ley Ángel fue inspirada incluso por una senadora pues que hay que mencionar el nombre de ella, la senadora Andrea Padilla. No sé pues a qué partido pertenece ni nada de eso, pero simplemente ella, movida por un animal que en condiciones muy precarias, encontró un animalito en condiciones muy precarias, incluso llevó el animalito al Congreso de la República para sensibilizar a sus compañeros sobre la importancia de fortalecer esta normativa. Y el animalito, por ejemplo, pues murió un poco antes de que esta ley Ángel surgiera, pero también se puede decir de que fue una manera de expresarse el animal. Es decir, los animales también hablan muchas veces. ¿En qué sentido? En el sentido de que el sentimiento que uno tiene por ellos hace que nosotros entendamos esa lectura en lenguaje no verbal del dolor que puede padecer un animal, por ejemplo, en situación de calle. En el municipio de La Unión hablo en ocasiones con las personas que prestan sus servicios para la empresa, pues la empresa de servicios públicos, para la redundancia, haciendo pues el aseo en las calles,
recolectando basura, y ellos dicen, hombre, es aterrador, me dicen algunas personas, es aterrador cómo muchas veces no es tanta la basura, sino las heces de los animales. Y entonces uno dice, pero no solo de los animales en situación de calle, porque es que no solo hay personas en situación de calle, también hay personas también hay animalitos en situación de calle que los tiran a su suerte. Y entonces los animalitos por ahí, a las personas algunas veces les incomoda que los animalitos se pongan a velar, pero es que tienen hambre, o que tumben un basurero buscando comida. Pero eso no tendría por qué suceder si un ser humano, que realmente sea un ser humano, porque yo me atrevo a decir, por ejemplo, Aristóteles lo decía en un texto que se llama La Política, que el hombre es un animal político, pero Aristóteles lo decía en el sentido de que es el hombre es el único animal que aplica la razón. Y a veces uno se pone a pensar que, por ejemplo, los animales también tienen una inteligencia superior, así algunas personas digan que eso no tiene nada que ver con la razón, sino con el instinto. Independiente de eso, que no estoy planteando una discusión en torno a eso, lo que quiero mencionar es que hay personas demasiado insensibles que son capaces de tirar un animal a la calle, le tiran la puerta en la calle. E incluso está ocurriendo que, por ejemplo, de otros municipios llegan y dejan el perrito aquí en la Unión. Y entonces, un problema más ahí para el perrito. ¿Por qué? Pues porque el perrito empieza a deambular ahí, perdido en el pueblo, buscando comidita, buscando agüita, y de pronto alguna persona, pues, de buen corazón se le ocurrirá sacarle un poquito de agua o darle un poquito de cuido o alimento, pero no deja de ser un inconveniente, y es un tema también sobre el que tenemos que reflexionar. Si al interior del núcleo familiar queremos una mascota, tenemos que entender que esa mascota necesita alimentos, necesita estar protegido, necesita buen trato, si se enferma necesita ser atendido en una veterinaria, esas cosas. Es decir, es asumir la responsabilidad que implica un animalito. Hay personas pues que tienen un afecto desmedido. Nosotros tuvimos, por ejemplo, durante 9 años un lobo siberiano, se llamaba Aquiles, y fue muy doloroso, en realidad demasiado doloroso, cuando, por ejemplo, el animal se nos murió. ¿Por qué? Pues porque uno integra ese animal a la familia de tal manera que uno los quiere. Hay personas que incluso dicen que los animalitos son los hijos, y todo eso es respetable. Todo eso es respetable. Lo que vamos a mencionar es que a los animales se vale quererlos, y precisamente porque hay un afecto especial por los animales, precisamente porque los adoptamos con relación a... Es que adoptar, ¿qué es? Venga, yo lo acepto al interior de mi núcleo familiar, y entonces aceptar a ese animal significa que también estoy aceptando unas responsabilidades que se derivan de tener ese animal. Entonces, esa reflexión hay que hacerla. ¿Por qué? Pues porque entonces el animalito ya se volvió feíto, mira ese pelo como se le volvió, o tal cosa, o de pronto el animalito fue objeto de un accidente, que también hay que ser muy cuidadosos, porque, por ejemplo, los conductores, tanto de motocicletas como de vehículos, pues carros, hay que tener mucho cuidado cuando se está en zona urbana, incluso rural, pues. El tema del animalito en la carretera, el tema de la mascotica, pues, que se le escapó, por ejemplo, al niño de un parque. Entonces hay que ser muy cuidadosos, pues, muy prudentes con eso. Entonces el animalito ya quedó fracturado, vuelto nada, y entonces ya lo tiramos, pues, a su suerte. Además de eso, pues, bien cojito, bien maltratado para la calle. Todas esas cositas son las que tenemos que reflexionar en torno a este asunto. Vivir con otros animales como perros o gatos nos lleva a entenderlos de forma mucho más profunda. La convivencia cercana nos revela que los animales pueden establecer límites, como dejar claro que algo les desagrada o prefieren estar solos. Hay que entender, hay otro aspecto con respecto al tema de las veterinarias, y es que, por ejemplo, a esos animales también hay que frecuentemente llevarlo a la veterinaria, que hay que vacunarlos contra la rabia, que hay que mantenerlos saciados, porque también puede constituirse, por ejemplo, un animalito que no se esté bañando y esas cosas, que no lo estén aseando, también puede constituir un problema de salud al interior de la misma familia. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso.
Entonces, el tema de la ley Ángel, a mí se me ocurre mencionar o compartir mejor que los animales también son actores políticos. En el caso de este perrito Ángel, es un actor político. ¿Por qué? Pues porque la situación que le tocó padecer, irrumpir en un escenario de la democracia como lo es el Congreso de la República, motivó a muchas otras personas que incluso muchas veces no tienen mascotas a entender la importancia de que los animales no se maltratan, y en consecuencia se crea el derecho, es decir, se legisla en torno a esa situación, de manera pues que no solamente es ángel. Diríamos que todos los animales en este sentido son ángeles porque merecen un buen trato. Porque, por ejemplo, el caballito, ese caballo, por ejemplo, que fue objeto de unas puñaladas allá en esa finca del doctor Prada, pues es totalmente innecesario. Es decir, ¿qué tenía que ver el animalito con eso? ¿Qué tenía que ver, por ejemplo, los perros con eso? El caso, por ejemplo, de el señor que nunca operaba a la gata, pero que le fastidiaba que la gata pariera un pocotón de gaticos. Y entonces le fastidiaba el tema, pero él tenía una solución. Y la solución era que cada vez que la gatica tenía 3, 4, 5, 6 gaticos, entonces llegaba y los montaba en una cajita, y eso estoy hablando del Magdalena Medio cuando recuerdo pues esta historia, y entonces lo montaba en un vagón, y entonces o ponía la cajita a la orilla del río Magdalena, y entonces se iba la cajita como un barco, se iban en barco pues los gaticos a su suerte. Pues si es una caja de cartón, en algún momento se va a deshacer dentro del río, y los animalitos recién nacidos van a ser objeto pues no solo de ahogarse, sino que van a servir de comida para los peces. Esa situación, esa clase de situaciones también tenemos que evitarlas, ser capaces, por ejemplo, de llegar. Es más, el tema hoy donde los animales, algunas personas, se muere el animal, lo creman o lo entierran de manera debida. Hay cementerios ya para eso, hay cuidadores de animales, hay lugares, hay guarderías para animales. Entonces todas esas cosas tenemos que conocerlas, tenemos que recordarlas, tenemos que aplicarlas, porque de nada sirve tener un animal si lo vamos pues a someter a tratos crueles, a tratos que realmente no merece el animalito, ¿cierto? Son inofensivos. Entonces el tipo que llega a la casa, discute con la pareja, y entonces por no agredir a su pareja, por no violentar a su pareja, descarga toda esa furia como chivo expiatorio en el pobre gato. Y entonces lo tira por la ventana, o lo tira por el balcón, o lo tira de un quinto piso. Todas esas cosas son las que precisamente hoy estamos mencionando. Entonces vamos a recordar, por ejemplo, que el tema de las circunstancias de agravación punitiva que nos menciona esta ley. Las circunstancias de agravación punitiva es que una conducta es mucho más gravosa cuando pasa lo siguiente. Dice, por ejemplo, ese artículo que modificaron del Código Penal, el artículo 339b, circunstancias de agravación punitiva. Las penas contempladas en los artículos 339A y 339C se aumentarán de la mitad a 3/4 partes. Se aumentarán si la conducta se cometiere. Y entonces, ¿se cometiera en qué circunstancias? Con sevicia. Con sevicia. Entonces llegan y cogen, y no solo un garrotazo, sino 2 y 3, o sea, la sevicia es dele y dele y dele, al punto que, por ejemplo, como sevicia es la manera infortunada en que murió recientemente el personero de un municipio de Antioquia, donde las autoridades señalaron a los medios que le habían propinado más de 50 puñaladas. Eso es sevicia. Y con los animales también se presenta ese tema. También es una situación agravante cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público,
o cuando la conducta punible se realice con fines de explotación económica. Ojo con eso, cuando la conducta punible se realice con fines de explotación económica. Hay personas que incluso practican con los animales, los enseñan a pelear para ganar plata, y en ese sentido pues eso es un agravante. Y voy a terminar diciendo que recordar que cuando valiéndose de menores, por ejemplo, se incurre frente a estas conductas de maltrato animal, o sea, mandar al niño o incluso mandar al niño a que le haga daño pues a los animalitos. Todas estas cosas, para concluir, que hay un llamado especial en el día de hoy en este programa, y el llamado especial es a que reflexionemos en torno a la responsabilidad que debemos asumir como cuerpo social con respecto al trato que le estamos dando a los animales. No estamos diciendo que en términos generales estamos tratando mal a los animales. Estamos diciendo que hay personas que infortunadamente tienen un grado de insensibilidad que los lleva a maltratar, incluso públicamente, incluso al punto de exponer en redes sociales cómo maltratan a los animales. Y es por eso que hay un fundamento jurídico, que en este caso es la ley Ángel, que fortalece las sanciones tanto de carácter penal como policivas con respecto a estas personas que maltratan a los animales. Entonces lo que estamos diciendo es, en términos generales, yo me atrevería a decir que un alto porcentaje de personas sentimos afecto por los animales, nos gusta tener mascotas. En el caso, por ejemplo, de mi hogar, tenemos un perro y tenemos un gato. Y en muchas otras familias tienen 3, tienen 4 perros o tienen 1 y duermen con ellos, incluso se cuestiona, de verdad que me estoy enloqueciendo porque estoy hablando con el perro, esas cosas, y yo pues, no se enloquezca el día que el perro le conteste en el mismo idioma. Entonces el tema es ese, el tema es hacer una reflexión en torno, recordar que los buenos, con respecto al trato a los animales, los buenos somos más, y tenemos que seguir aumentando la cifra hasta terminar ese porcentaje, es decir, hasta que los animales no sean maltratados. ¿Hemos mejorado en el asunto? Sí, pero ha sido necesario que se fortalezcan las sanciones. ¿Por qué? Porque todavía existe maltrato animal, y es precisamente la reflexión normativa que tenemos que hacer, y por eso es esta clase de programas. Yo les invito entonces a que queramos mucho a nuestras mascotas, a que seamos respetuosos de las mascotas de los demás vecinos, de los demás amigos, de los animalitos que vemos, y no tiremos los animales a la calle. Es decir, tenemos que proteger incluso los animalitos pues de la incertidumbre de vivir, por ejemplo, un animal con un frío tan berraco como en la Unión, tirarlo a la calle. Eso es un sufrimiento que los animales no merecen. De todas formas, habrán unas fórmulas institucionales para reparar el asunto, pero la invitación en el día de hoy es: sigamos tratando bien a nuestros animales. Ese es el mensaje. Muchas gracias por escucharnos. Estamos para servirles en Juan Yali Abogados.